Adelante, diputado. Si nos hace el favor de activar su micrófono, diputado, por favor. Está. Listo. Bueno, les decía que les agradezco enormemente la invitación a participar de este panel tan interesante, tan oportuno pareciera, dada la iniciativa que están discutiendo allí en México. No sé de cuánto tiempo voy a disponer para hablar, eso me interesa saberlo para organizar un poco la exposición. Entre 15 y 20 minutos, si nos hiciera favor, diputado. Perfecto, ningún problema. Bueno, en primer lugar debo hacer una aclaración preliminar, y es que yo personalmente no soy muy partidario de las PASO tal como están reguladas en la Argentina. A mí me parece que este sistema, este procedimiento, viola la autonomía de los partidos políticos, por cuanto los obliga a elegir candidatos de una manera distinta a como está previsto en las respectivas cartas orgánicas de los partidos, y sobre todo permite que personas que no participan de la vida interna de manera activa en los distintos partidos políticos terminen eligiendo los candidatos de esos partidos. De todas maneras, y sin perjuicio de mi opinión, que llegado al caso puedo profundizar, la verdad es que en la Argentina las PASO, en términos generales, entre los dirigentes políticos y entre los legisladores tienen bastante consenso y aceptación. Y en general, la mayoría de la gente está de acuerdo con este tipo de procedimiento. Nosotros en la Argentina hemos tenido dos leyes referidas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La primera fue sancionada en el año 2002, cuando estábamos saliendo de aquella tremenda crisis de los años 2001 y 2002. Y lo cierto es que aquella ley, que tenía algunas diferencias importantes con la ley actual, que después voy a señalar, no llegó a aplicarse, porque para las elecciones del año 2003, que eran las primeras en las cuales debía aplicarse el procedimiento, fueron suspendidas y por lo tanto no se aplicaron. Después, en 2009, el Congreso sancionó una segunda ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es la ley 26.571, que es la que actualmente nos rige con alguna reforma, y que por supuesto, si ustedes lo desean, yo después se las puedo facilitar y se las puedo enviar, junto con su decreto reglamentario. El concepto de las primarias, de las PASO, para ser más sencillo, el concepto de las PASO es que los candidatos a los cargos electivos, en el caso de la Argentina, presidente y vicepresidente que integran una fórmula, y senadores nacionales y diputados nacionales, y también parlamentarios del Mercosur, que esos candidatos no sean elegidos solamente al interior de los partidos políticos, sino que todos los electores participen de esa elección. Por lo tanto, lo que la ley dispone es que las PASO, en primer lugar, son obligatorias. En segundo lugar, todas las agrupaciones políticas que pretendan presentar candidatos a esos cargos, presidente y vicepresidente, legisladores nacionales y legisladores del Parlasur, los elijan a esos candidatos de acuerdo con este procedimiento de las PASO. Y por lo tanto quedan desplazadas y sin aplicación las normas que las respectivas cartas orgánicas
hayan previsto en su momento para la selección y proclamación de los candidatos. También dispone la ley que las PASO se celebran un mismo día en todo el país y, al igual que las elecciones generales, que las elecciones normales, son reguladas, controladas por la Justicia Nacional Electoral. La Argentina está conformada por un juzgado federal con competencia electoral en cada una de las provincias, en cada uno de los distritos, incluida la ciudad de Buenos Aires, y una Cámara Nacional Electoral, que es la instancia de apelación de todos esos juzgados federales de todo el país. Por otra parte, de acuerdo con el régimen actual, es obligatorio para todos los electores incluidos en el padrón votar en las PASO. Es decir, exactamente igual que en las elecciones generales, el voto es obligatorio y todos deben votar, y quienes no lo hagan están sometidos a las posibles sanciones previstas en el Código Nacional Electoral. Lo primero que hay que destacar de la regulación de las PASO, tal como están previstas hoy en día en la Argentina, es que los candidatos que aspiren a hacerlo en las PASO tienen que inscribir sus candidaturas ante las juntas electorales partidarias. Para hacerlo, además, necesitan cumplir con un mínimo de avales. Es decir, esas candidaturas tienen que estar avaladas por un número que lo voy a leer de la ley. En el caso de los legisladores, los avales tienen que ser de un número de afiliados al partido político no inferior al 2 por 1000 del total de los inscriptos en cada distrito electoral. Cuando se refiere a los inscriptos, la ley se refiere a quienes figuran en el padrón electoral de ese distrito. O, en su defecto, esos avales tienen que alcanzar al 2%, no ya 2 por 1000, sino 2% del padrón de afiliados de la agrupación política de la que se trate y en el distrito de que se trate. En el caso de la fórmula para presidente y vicepresidente, el número de avales tiene que alcanzar al 1% del total de inscriptos en el padrón electoral y, además, por lo menos en 5 de los distritos nacionales. Porque, como ustedes saben, la elección de presidente y vicepresidente es una elección general que comprende a todos los distritos del país. En cambio, los legisladores son elegidos en cada uno de los 24 distritos que integran nuestro país. Entonces, en el caso del presidente y vice, el requerimiento de avales es un poco menor, es del 1 por 1000 del padrón o del 1% del padrón de afiliados de la agrupación política, pero ese número tiene que ser obtenido en por lo menos 5 de los distritos del país. También la ley establece que los candidatos pueden serlo para solamente un cargo y solamente por una agrupación política. Es decir, no se puede hacer algo que en la Argentina en algún momento fue habitual, y es que, por ejemplo, alguien fuera candidato a presidente de la Nación y también fuera candidato a diputado, de manera tal que a lo mejor no obtenía los votos para ser presidente, pero sí obtenía los votos para ser diputado o senador. Eso ya no es posible. Los candidatos deben serlo para solamente un cargo y solamente por una agrupación política. Como les decía antes, los electores están obligados a votar, todos los electores incluidos en el padrón. Y además pueden emitir un solo voto los electores por una sola de las boletas. Como además la ley dispone que el documento cívico del elector es sellado por las autoridades de mesa, eso en principio impediría el doble voto. Lo cual hoy en día no es tan así, porque hace unos años los argentinos dejamos de tener ese documento único que era una libreta y que contenía varias hojas en las cuales se sellaban
al momento de la elección, y ahora usamos un documento que es una tarjeta que ya no se sella, por lo cual es más dudosa la posibilidad de emitir un doble voto, sin perjuicio de que en general no hemos tenido inconvenientes en esa materia hasta ahora. Lo otro que es importante a tener en cuenta de la ley tal como está prevista hoy en día es que los candidatos tienen que obtener un mínimo de votos para poder ser consagrados como tales y poder participar o poder aspirar a ser consagrados en la elección general. Ese mínimo de votos que también está previsto en la ley es del 1,5% del padrón. Es decir, aquellos candidatos que no obtengan como mínimo ese 1,5% de los votos del padrón no pueden luego ser candidatos en la elección general. Esto efectivamente en la práctica y sin perjuicio de que el límite, a mi juicio, es bastante bajo y tal vez debería ser un poco más alto, pero esto hace que muchos candidatos que se presentan a la elección primaria, a la PASO, queden fuera de carrera y después no puedan ser candidatos en la elección general. Esto se verifica más que nada en la categoría de presidente y vicepresidente, donde en las PASO suelen presentarse muchas agrupaciones, algunas de ellas no obtienen ese 1,5% y por lo tanto, para la elección general posterior, la oferta electoral se reduce. Estos son los rasgos más salientes, me parece que por ahora los más importantes a destacar de nuestro sistema. Quiero, antes de terminar, señalar una diferencia que es muy importante que existe entre la actual ley, que les acabo de describir muy sintéticamente, y lo que era la primera ley de primarias de aquel año 2002 y que nunca llegó a aplicarse. La gran diferencia es que en aquella ley de 2002, en primer lugar, el voto no era obligatorio. Es decir, que el voto era voluntario y solo votaban quienes querían hacerlo. Y la segunda gran diferencia, y que para mi modo de ver es fundamental y en algún momento deberíamos en Argentina considerar la posibilidad de restablecerla, es que la organización de las elecciones la hacía no la justicia electoral, sino cada agrupación política. Y no es este el punto importante, sino el punto importante es que en la elección interna de cada agrupación política solo podían participar los afiliados de esa agrupación política y quienes no tuvieran afiliación a ningún partido político, es decir, los comúnmente llamados independientes. Es decir, que una persona, un elector afiliado al partido B, no podía votar por los candidatos del partido A o de la interna del partido A. Lo cual, desde mi punto de vista, es bastante razonable, porque a mí personalmente no me parece del todo razonable que una persona que está afiliada a un determinado partido político termine votando y decidiendo con su voto los candidatos de otra agrupación política. Pero lo cierto es que eso es algo que regía en aquella primera ley. Y lo menciono porque es un punto muy importante y me parece que vale la pena que, llegado el caso de establecer un sistema así en el estado de Chihuahua, como ustedes mencionaban, sea tenido en cuenta. En cuanto a la experiencia concreta, y ya para terminar y dejar lugar a las otras exposiciones y a las eventuales preguntas, la verdad es que la experiencia es relativamente satisfactoria, aunque hay muchos partidos políticos, muchas agrupaciones, que no presentan más que una lista a las elecciones primarias y abiertas. De hecho, eso ha ocurrido con la mayoría de las agrupaciones políticas, tanto en las PASO previas a la elección general de 2019 como en las PASO previas a la elección general de 2015. De modo que al no haber verdadera competencia, y esto ocurrió fundamentalmente con los partidos mayoritarios, al no haber habido competencia interna para la elección de los candidatos, la verdad es que las PASO finalmente se convirtieron en una suerte de gran encuesta nacional que anticipó
de manera bastante fiable el posterior resultado de las elecciones generales. Porque otra característica que tiene nuestra ley y que desde mi punto de vista merece ser repensada es que después de las PASO no hay ninguna posibilidad de reformular candidaturas o de establecer nuevas alianzas electorales con vistas a la elección general. Los candidatos que cada agrupación presenta en las PASO y que obtienen esos mínimos que recién mencioné son exactamente los mismos candidatos que van a la elección general posterior. Y no hay ninguna posibilidad de hacer nuevos acuerdos electorales y de unificar o reformular o mezclar fórmulas. Lo cual, tratándose de la candidatura a presidente y vicepresidente, me parece que es un punto importante a considerar porque creo que les daría a las PASO otro valor muy importante, porque inclusive facilitaría la negociación entre distintas agrupaciones políticas a partir del conocimiento más o menos fidedigno de cuál es la adhesión que cada fuerza política ha obtenido en las PASO. Me parece que así como el voto de los afiliados y no afiliados es un punto a considerar, este es otro punto importante a considerar para que a la hora de establecer un sistema así, estas posibilidades sean tenidas en cuenta. Con esto creo que más o menos termino la descripción de nuestro sistema y, por supuesto, quedo a disposición ahora o en un momento posterior para contestar las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Si nos hace el favor de seguirnos acompañando y al final hacer una retroalimentación de lo que aquí se ha comentado. Ahora pasaríamos a dar la palabra a Silvana Yazbe. Ella es abogada graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con un posgrado en Derechos Políticos y Electorales de la Universidad de Buenos Aires. Fue secretaria electoral nacional del Distrito Catamarca y ha sido asesora en el Congreso de la Nación Argentina, fundadora y directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones, IDEMOE, observadora nacional e internacional de elecciones. Un resumen de su vasto currículum. Así que, si nos haces el favor, Silvana, de hacer tu exposición, por favor. Muchísimas gracias de nuevo. Sí. Buen día, Carlos, buen día a los asistentes. Gracias a Arturo Espinosa y a Estrategia Electoral por la invitación. Es un placer, aparte de mis amigos mexicanos, siempre en mi corazón. En primer lugar, haré una presentación del tema, que ya bastante el diputado Tonelli nos ilustró. Luego, un desarrollo comparativo entre las PASO argentinas y el proyecto de incorporación de PASO presentado por la Gobernación del Estado de Chihuahua. Y concluiremos con algunas reflexiones quedando abierta a las preguntas. En Argentina los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. O sea, todo aquel que desee ser candidato debe hacerlo mediante una agrupación política. Esto es, se entiende como partido político o alianza. Es decir, que estas agrupaciones políticas son las que tienen la facultad exclusiva de tal designación. O sea, aquí en Argentina no existen las candidaturas independientes, cosa que en México sí, y lo cual es interesante en relación al avance en la participación de extrapartidarios, que ya desde este punto lo destaco. Bueno, como bien dijo el diputado Tonelli, existía en Argentina, tiene sus antecedentes en materia de internas, que inicialmente eran cerradas, luego hubo legislación para abrirlas, hacerlas simultáneas, luego obligatorias, y eran organizadas por los partidos, no por la autoridad electoral. Luego la ley de las PASO, como dijo, se entraron en vigencia en el año 2009 y se aplicaron por primera vez en el 2011, en virtud de esta ley que mencionó, la 26.571, para las categorías nacionales, con invitación a la adhesión por parte de las provincias y consecuentemente a los
municipios. Aquí ya empiezo a destacar un caso, porque el caso del estado de Chihuahua, estamos hablando de una legislación subnacional que la estamos comparando con una legislación federal, nacional, que es la que tenemos en Argentina. Entonces, desde ya les dejo para el análisis de los interesados que están siguiendo este tema en el estado de Chihuahua y en la legislatura, que un sistema similar fue adoptado previo a las PASO federales en la provincia de Santa Fe en el 2005, es decir, el Estado provincial, también a fin de encauzar la competencia interna de partidos, porque tenían sistemas muy particulares de lemas y sublemas, y esta experiencia es muy compatible a lo que podría ser la legislación en el estado de Chihuahua, porque además el instrumento de votación de esta provincia es similar al instrumento de votación mexicano, es decir, la boleta única en papel con categorías separadas. Y también a nivel subnacional, otra experiencia que pueden tener en cuenta son las PASO en la provincia de Salta, que se llevan adelante con un instrumento de votación electrónica, que también se promueve en el proyecto de el estado de Chihuahua. Cierto. Muy bien. Entonces, retomando lo que fue lo federal, ya más o menos está presentado este tema. A nivel subnacional, que sería a nivel estadual, nosotros tenemos solamente 8 distritos electorales de 24 distritos en Argentina, que se lo puede asimilar a las provincias, que son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, bueno, como ustedes sería la Ciudad de México, tienen pasos afines. O sea que estamos hablando de que a nivel estadual tenemos 1/3 de provincias que hoy tienen vigentes pasos. Hubo en 2, pero se derogaron, y en una se suspendió. Y bueno, y consecuentemente sus estados municipales en general acompañan. Bueno, voy a, como el doctor Tonelli ya avanzó en la conceptualización de lo que serían las PASO en Argentina, que el modelo que están proponiendo en Chihuahua es similar, casi exacto en términos de conceptos. Nos podemos preguntar por qué se adoptaron sistemas de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina. Bueno, entre los argumentos que también son coincidentes con los considerandos del proyecto de Chihuahua era una mayor democratización al interior de los partidos políticos, proveer de garantías institucionales que contribuyan a condiciones de igualdad y certeza hacia adentro de los partidos políticos. Entre ellas podemos mencionar la organización por parte de la autoridad electoral, es decir, ya no por los partidos políticos. Principalmente en Argentina también se destacó la posibilidad de ordenar la oferta electoral a través de normas, porque nosotros en Argentina tenemos a la fecha 44 partidos nacionales y 670 de distrito, y esto era mayor en el año 2009 cuando se implementaron. Ahora, revisando, México cuenta con unos 7, 8 y con una proyección de hasta 13 partidos nacionales para las elecciones del 2023, con lo cual esta cuestión de ordenar la oferta no sería como un motivo para implementar las PASO en México, ¿no? Sino, como bien lo plantearan, son otras cuestiones, que lo vamos a ver en las reflexiones. Bueno, también otra de las intenciones era otorgar el financiamiento público a las campañas internas, porque esto también era desventajoso para quien estaba interesada en competir. Ahora en Argentina también se sumó el financiamiento privado de campañas, al cual también está previsto para las internas entendidas ya en este contexto de las PASO. Y otorgar una fecha cierta de realización, ¿no? Que a veces eso también generaba condiciones de desigualdad en la competencia interna. Bueno, lo que la idea entonces es trazarles un mapa comparativo
entre el proyecto de Chihuahua con Argentina. O sea, ya dijimos que se trata de primarias, en este sentido conceptuales igual. No nos olvidemos que es una elección habilitante en Argentina que te da aptitud electoral para pasar a la elección general. O sea, quien no se presenta en pasos no puede ir a la elección general, pero principalmente tiene que atravesar este umbral que se mencionó. Son abiertas, en este sentido está claro, permite a afiliados y no afiliados poder votar en la interna de cualquier agrupación política, y a su vez también a los candidatos presentarse. Son simultáneas porque se producen en el mismo día y en un mismo acto, y obligatorias tanto para los partidos como para la ciudadanía. Esto es importante porque en los 4 puntos, entiendo que es coincidente la propuesta de Chihuahua con en la legislación en este sentido argentina. Bueno, lo de la fecha cierta también lo involucra, o sea, hay una fecha cierta de realización, lo cual es bueno, de cuándo van a realizarse las PASO, y que van a ser organizadas también por la autoridad electoral, como aquí bien dijo el diputado de la Justicia Nacional Electoral, con alguna participación de la Dirección Nacional Electoral, y en la apelación la Cámara Nacional Electoral, allí los OPLE y los consejos municipales tendrán a cargo la organización de la elección. Y también focalizar en este punto que se mencionaba, que es el órgano electoral partidario. En Argentina es el que registra las candidaturas y examina los requisitos para luego presentarlo ante la justicia para su oficialización, y en este caso la propuesta de Chihuahua también lo prevé así. Utilizan un mismo padrón electoral para la elección general como para la PASO, o sea, este mismo padrón y este corte de padrón se produce a la fecha de realización de la primaria, o sea, ese cálculo, y es el mismo padrón que puede durar, incluso en Argentina tenemos segunda vuelta, llegado el caso, hasta esta instancia, ¿no? No puede modificarse el padrón luego. Después las precandidaturas partidarias puede incluir afiliados y no afiliados o extrapartidarios, que eso lo puede prever cada carta orgánica, y en el caso del proyecto de Chihuahua igual, podrían ser precandidatos a PASO, afiliados y no afiliados, y también irían a las PASO las candidaturas independientes. Esto también lo dejamos en alerta. Bueno, en las candidaturas que son sujetas a PASO, se mencionó, en Argentina son todas las candidaturas, todas las categorías. En la propuesta de Chihuahua solo incluye categorías que son del Poder Ejecutivo, es decir, al gobernador, o sea, lo que es la gobernación y el vice, y a las presidencias municipales. Es decir, que excluye los cargos legislativos. Aquí han funcionado muy bien en cuestiones legislativas más que en ejecutivas. Respecto de la paridad y alternancia, que también prevé el proyecto, nosotros estrenamos la paridad en el año 2019, el año pasado, paridad con alternancia en las listas, pero solo para cargos legislativos, es decir, que tenemos la paridad vertical. Mientras que aquí, que es un avance que se condice con la legislación mexicana, tenemos la paridad en cargos ejecutivos, como lo es el cargo de gobernador y presidente municipal, mientras que, o sea, lo que nosotros entendemos como paridad horizontal, que no existe en este país, y aquí también dejo una alerta. También se requiere avales en ambas legislaciones para poder ser precandidato. El umbral que nosotros tenemos es del 1,5% de los votos válidamente emitidos. Es decir, que allí también hay que ponerle un poco de alerta, porque no es algo que se prevé en la legislación mexicana, es decir, en esta propuesta de Chihuahua, y que podría empezar a carecer de buscarle el sentido para quienes se presenten, digamos, con una sola lista a las PASO, ¿no? No haya competencia interna. Después, bueno, prevé el voto en el exterior, la legislación mexicana, ¿no? Nosotros no. En las PASO no, sí para las elecciones generales, pero no para las PASO. Y bueno, ya hablamos del financiamiento de campaña público y privado, que también se prevé para la legislación de Chihuahua, y también
en proporciones medios audiovisuales y que bueno, aquí se otorgan por sorteo, ¿no? Bueno, en Argentina el voto es obligatorio. Quien no vota ingresa a un registro de infractores al deber de votar y tiene una sanción. Yo entiendo que en México también es considerado obligatorio el voto, pero no hay sanción real para quienes no voten. Ni tampoco, bueno, hay un registro, ¿no? Bueno, como para ir cerrando unas consideraciones finales de lo que yo pudiera ponerles a la reflexión, como para analizar ventajas y desventajas desde nuestra mirada ciudadana y de lo que observamos desde IDEMOE, es que ha promovido, Argentina tiene un alto porcentaje de participación del electorado, ronda entre un 75% en las PASO y un 80% desde que existen, ¿no? Y un 80% en las generales. Esto se entiende porque son abiertas y son obligatorias, y entonces en ese sentido sí promueven la participación ciudadana, pero aquí hay que poner atención a lo que puede ser el estrés electoral, ¿no? O lo que podría yo decir o mencionar como estrés electoral, porque ha habido casos donde se incorpora este sistema de primarias y las elecciones son separadas, no simultáneas con las nacionales, y a su vez algunas municipales también. Entonces hay distritos que han llegado a tener entre 6 y 8 elecciones porque a su vez tienen segundas vueltas en sus cargos provinciales, y esto hace que pudieran llegar a darse una multiplicidad de comicios que confunde y agota un poco a los electores y que desgasta también no solo a las autoridades, sino a la clase política y dirigente, en especial a los que están en la gestión, ¿no? Que tienen que estar siempre en campaña. Después, respecto a una cuestión que se plantea en relación entre los considerandos del proyecto, ¿no? De Chihuahua, que podría generar una mayor oferta política. Esto en realidad es poco auspicioso, si bien no estamos reflexionando de momento el tema de las PASO en Argentina. En 2011 y 2019, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la categoría presidente y vice, se presentaron en listas únicas. Solo en 2015 estuvieron un poco mejor, hubo competencia y facilitaron la articulación de coaliciones, pero no podemos decir que sea una constante y que sea muy usada a esos niveles, y más en elecciones legislativas o intermedias, que se ha dado más la competencia, sobre todo en elecciones subnacionales de cargos municipales, ¿no? Lo que le llamamos consejos deliberantes o consejeros. Respecto a algo que hace mucha mención el proyecto en sus fundamentos, es a la disminución de los objetivos para disminuir la endogamia y el dominio de las cúpulas partidarias. Bueno, en este sentido, a veces sucede que los acuerdos y el manejo de cúpulas partidarias impiden que listas internas disidentes se presenten, y eso genera ventajas a las listas de conducción del partido y también en la administración de los recursos, lo cual claramente desalienta la competencia interna y por lo tanto, bueno, desvanece este objetivo, ¿no? Entonces, esto hay que prestarle atención y no perder de vista lo que, bueno, es nuestra experiencia, ¿no? Entonces, lo anterior, ¿qué hace? Que pueda producir un efecto de atomización partidaria, porque los que quedan afuera de las competencias internas salen y generan nuevos partidos, y es lo que sucede. Por eso también una de las razones por las cuales tenemos tanta oferta de partidos es que los partidos grandes se han desmembrado en disidentes que generan nuevos partidos. Entonces, para evitar este efecto de partidos sin candidatos o candidatos sin partido, entiendo que deben darse mayores condiciones, y ahí podemos coincidir con el diputado Tonelli, de garantías para que las líneas internas puedan presentarse y no se vean impedidas porque las cúpulas sigan manejando las burocracias u factores de poder corporativos en los partidos, impidan o bajen una línea de no presentación en primarias y no le permitan a facciones internas o disidentes dentro del partido
la inscripción, ¿no? Que la hacen estas juntas partidarias, para que luego de analizar ellos los requisitos lo presenten ante la justicia. Después hay un tema, ya voy finalizando, que tiene que ver con el financiamiento para la instalación de los precandidatos, ¿no? Es decir, que un candidato que tenga intenciones de ser precandidato y tomar posicionamiento, lo que le entendemos como campaña de posicionamiento hacia una precandidatura, nosotros no lo tenemos y nos genera un vacío legal que lo que hace es que, llegado el caso, pueda confundir o considerarse sujeto a sanciones por ser una campaña anticipada. O sea que tienen que contemplar este asunto porque si no, también se le está menguando la posibilidad de participación a aquel que necesite hacer su instalación o posicionamiento. Esto, una breve referencia al umbral, que ya medianamente se mencionó, que cuál sería el objetivo, digamos, de ir a una PASO sin un umbral mínimo. Nosotros tenemos 1,5, en este caso, ¿qué haría? ¿Cuál sería? Eso ya lo dejo incluso planteado como pregunta, Carlos, a ustedes como una inquietud. Porque sí, también como se mencionó, podría ser que, y aquí también se planteó una gran encuesta nacional, y allí hay que ver también si hay sanciones por no presentación a elecciones primarias, que bueno, aquí sí también tenemos. Y respecto de el financiamiento de instalación, el umbral, bueno, y ahí esto del financiamiento nos lleva también a lo que tiene que ver con el costo político y sanitario, y esto ya lo traigo más al contexto pandémico, ¿no? Del COVID, porque también la opinión pública ha puesto su mirada en los costos de la organización de una elección que en definitiva no termina de generar las herramientas para la competencia interna, para mejorar la oferta. Entonces, en este sentido, hay que evaluar este asunto, porque además en el contexto de pandemia, el hecho de un nuevo evento para reunión de personas puede ser una cosa muy de este momento, pero el tema de los costos ya viene siendo un planteo en tiempos normales, ¿no? Cuando la competencia es muy escasa, se reafirma la interna, se reafirma más este argumento. Y hace una mención el proyecto a cuestiones vinculadas a la paridad y a la alternancia, y allí lo que sí nosotros pudimos experimentar es que tienen que estar regulados los efectos de los derechos adquiridos de los triunfantes en las PASO, porque frente a la garantía de paridad, e incluso agregaría, porque México ahora también tiene reelecciones, este confronte de derechos, ¿no? Porque puede, sobre todo en la paridad horizontal, porque en la vertical tiene sus efectos, pero se han ido corrigiendo y finalmente las listas se conforman, pero porque hay previsión de distribución de los cargos por sistemas proporcionales, como el DON, por ejemplo, que lo permite. Pero en el caso de mayorías, que puede funcionar en los cargos ejecutivos, hay que tener muy claro quiénes finalmente, y jugando la paridad horizontal, van a ser quienes los candidatos a las generales, ¿no? O las candidatas. Voy a hacer una mención también a un asunto vinculado a los incentivos, al compromiso, porque ya fue muy claro el diputado Tonelli en esto de que el elector pasa a tener más importancia dentro de las decisiones más que un militante, que un afiliado, y que finalmente el afiliado es importante para conservar un partido, para mantenerlo, pero no para elegir sus autoridades. Entonces ahí puede funcionar algo que me parece interesante, que es la fórmula ejecutiva incompleta, es decir, que el gobernador pueda ir y luego dar una chance a quienes compitieron en la misma interna de ser vice. Si no, como bien se mencionó, el que pierde la PASO se queda sin oportunidad se va a la casa, diríamos así, no tiene oportunidad de continuar en la competencia. Entonces, concluyendo,
Entiendo que es fundamental la democratización interna, que estemos hablando de estas cosas para mejorar la calidad de la representación, y organizaciones como las nuestras, también gobernantes y autoridades electorales, tienen que fortalecer el voto informado y el control, no nos olvidemos de esta cosa, sobre la oferta electoral y la actividad político-partidaria para llevar mayor satisfacción ciudadana, porque entiendo que en muchas partes del proyecto de Chihuahua el gobernador menciona este objetivo de que haya mayor participación y terminar con los mandatos de cúpulas. Creo que esta cuestión hay que reforzar, porque obviamente los partidos ya no son lo que eran y a veces solamente tienen vida durante los procesos electorales. Pero en ese sentido en México entiendo que están mejor que en Argentina. Y ahora cierro diciendo que ya les dejo a disposición eso, por si hay algún interés. Hay algunos proyectos de reforma a las PASO en el Congreso Nacional, así que bueno, con esto cierro y agradezco muchísimo y quedo atenta a preguntas. Muchísimas gracias, Silvana. Muy interesante toda la reflexión que nos haces, los comparativos, las diferencias que encuentras en la iniciativa con la legislación que tienen ustedes allá en Argentina. Ahorita haremos algunas reflexiones finales. Por lo pronto pasaremos a escuchar a Leandro Querido. Leandro es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Electoral por la Universidad Castilla-La Mancha, España, es director ejecutivo de Transparencia Electoral de América Latina, es autor del libro Así se vota en Cuba, ha recorrido el continente americano siguiendo los procesos electorales en distintas misiones de observación electoral, con la Organización de Estados Americanos, y lógico. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a escucharle. Bien. Carlos, ¿me escuchan bien? Hola, Carlos, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho. Adelante. Tenía una presentación, Carlos, no sé si la puedes poner como para que la veamos todos. A ver, ¿nos podrías ayudar, Fer, ahí a dar acceso a Leandro para que pueda presentar su... No, se las había pasado por email, pero si no la tienen, bueno, no hay problema. Digo, la hago desde mi computadora, sin poder compartirla con ustedes. Oh, si la que ya la recibió. Si no avanzamos por lo pronto. Bueno, rápidamente, agradecerles a ustedes por la invitación para hablar de la experiencia de Argentina. Bueno, un gusto compartir este panel con Silvana, con el diputado Tonelli. Rápidamente voy a hablar de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en la Argentina. Me parece que de las cuestiones más generales ya habló el diputado y habló también Silvana. Por lo tanto, yo haría una intervención corta vinculada con una suerte de análisis FODA, si se quiere, de la implementación de este instrumento desde el 2011 a la fecha, ¿no? Digo, está casi por cumplirse 10 años desde la aplicación de esta herramienta que tiene que ver con las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, reflejadas entonces en la ley 26.571. Pero me parece que me gustaría enmarcar cuál fue en realidad el objetivo o el contexto en el que se sanciona esta ley.
La verdad es que los partidos políticos estaban atravesando una crisis bastante importante, sobre todo los partidos políticos tradicionales. Algo se mencionó recientemente de la crisis del 2001, el que se vayan todos. Bueno, pasaron unos años, obviamente, pero había una sensación de reformar o de darle un refresh al sistema electoral, y el cuestionamiento era a los partidos políticos que definían sus candidaturas de espaldas a la sociedad, ¿no? Este era el planteo que se hacía. Recordemos que nuestro sistema electoral se caracteriza por tener listas cerradas y bloqueadas, son listas además partidarias, no hay boleta única, y acá se las denomina listas sábana, ¿no? Entonces, las decisiones de la selección de los candidatos se hacía de espaldas a la sociedad. Y bueno, y pasaban estas cosas, ¿no? En donde una lista uno conocía al primer candidato, pero del primero al segundo, del segundo al último ya el nivel de conocimiento caía mucho. Esto generaba una calidad en la representación bastante, diríamos, deficitaria, y por lo tanto había una crítica con respecto a estos problemas, ¿no? Sí. Perdón por la interrupción, nada más para avisarte que en la presentación en vivo se está viendo el PowerPoint que nos mandaste. Ah, bueno. La transmisión sí se ve. Bueno, entonces voy a cantar, a decirles cuáles serían los números, ¿no? Porque yo no lo estoy viendo, pero bueno, podemos ubicarnos ya, si les parece, en la placa número 3, ¿ok? Bien, entonces, yo igualmente voy a hacer la introducción, digo, y en tal caso les queda el material para ustedes, para que lo puedan evaluar. Pero en principio algo se dijo aquí. Entonces las primarias vinieron, entre los argumentos a favor estaba la necesidad de ordenar la oferta electoral, que en un contexto como el que les describía, con listas partidarias, todo se complicaba, y entonces la idea era estabilizar las alianzas con varios meses de antelación y reducir el número de jugadores mediante el umbral electoral del 1,5 de los votos válidos, ¿no? Otro de los puntos, como les comentaba, tenía que ver con promover la democratización de las organizaciones al alentar la competencia interna. Después de las elecciones del 2015 también se destaca que fueron las PASO las que permitieron articular al PRO, al radicalismo y a la coalición cívica, le dieron competitividad en esa elección, y esto terminó en el triunfo electoral del 2015, ¿no? Entonces, esto podemos decir que son como los motivos que impulsaron la iniciativa, ¿no? En la próxima placa vamos a ver algunos cuestionamientos que en realidad se le hace a la iniciativa. Uno se mencionó recientemente, tiene que ver con la vulneración de la autonomía de los partidos políticos. Otro tiene que ver con el porcentaje del umbral, que para algunos partidos, sobre todo partidos muy minoritarios, les resultaba proscriptivo o limitante de la oferta electoral. Y después algunos planteos también tenían que ver con el efecto de división que generaban las primarias, o un exceso de faccionalización. Y por otro lado, por último, también se mencionó aquí, lo ha dicho Silvana, que tiene que ver con el estrés de parte del elector, ¿no? De tener muchas elecciones durante un año, por lo tanto, cierto hastío de parte de los votantes. Recordemos que la definición de los cargos partidarios se hace como se hizo siempre, ¿no? Son decisiones que toman los partidos políticos. Obviamente aquí lo que se regula son la selección de los candidatos
para cargos nacionales, ¿no? El paso de precandidato a candidato, ya sea para las elecciones presidenciales o para las elecciones de diputados nacionales o senadores nacionales. Y esto es importante tener en cuenta porque los partidos tradicionales, por ejemplo, cuentan con muchos afiliados, algunos de ellos tienen más de 1 millón de afiliados, y sin embargo las elecciones internas, para definir las autoridades partidarias, en la mayoría de los casos no se hacen, se apela a la lista de unidad para evitar la competencia, y en otros casos cuando se hace, votan alrededor del 10% del padrón del distrito, ¿no?, de afiliados. Por lo tanto, estamos hablando de poca participación hacia adentro de los partidos políticos. Este era uno de los elementos que impulsaron la ley de las PASO, porque claro, antes no solo bajo estas condiciones se elegían a las autoridades partidarias, sino también que se elegían a los candidatos, ¿no?, para las elecciones nacionales. Y esto generaba, como les comentaba, un profundo descontento. Me parece que, por ejemplo, haciendo un repaso muy rápido, en las elecciones del 2011, que fueron presidenciales, en cuanto al aspecto de la proscripción de partidos, ¿no? Me parece que hay que plantearle algunas cuestiones. En el 2011 fueron elecciones presidenciales, se presentaron 10 fórmulas, de las 10, 7 pasaron el umbral del 1,5. En el 2013 fueron elecciones legislativas y hubo competencia en algunos distritos, ¿no? Ahora vamos a mencionar generalmente un promedio de participación de competencia hacia adentro de las alianzas o frentes. En el 2015, como les mencioné, hubo, bueno, en esa oportunidad Cambiemos compitió con 3 listas, la de Macri, la de Sanz y la de Carrió, y eso le generó, bueno, mayor competitividad, si se quiere, ¿no? También Unidos por una nueva alternativa, por una nueva Argentina, ahora no recuerdo el nombre, hubo competencia entre Sergio Massa y el cordobés de la Sota, ¿no?, que obtuvo el 20% de los votos, ¿no? También le dio a esta expresión del peronismo competitividad para las elecciones del 2015. Después, por ejemplo, en el 2017 se advierte que hay competencia en los distritos, pero no es la regla general, ¿no? Vamos a ver que la competencia es en ese sentido escasa. Y con respecto a si realmente depuraba el sistema de partidos, en la placa que sigue, en la placa número 5, vamos a ver con datos oficiales rápidamente el porcentaje de los mismos alcanzó su nivel, ¿no? Digo, aquí vemos, por ejemplo, en el 2011, desde que empieza a aplicarse este sistema, hay una pequeña baja y hoy ya tenemos, como bien decía Silvana, 44 partidos reconocidos a nivel nacional y 671 partidos reconocidos a nivel distrital. Tenemos 24 distritos en la Argentina y la mayoría de esos 670 responden a partidos de órdenes nacionales en el distrito, ¿no? Bien. En la placa que le sigue pasó a nivel provincial, es decir, se dio un efecto espejo, es decir, luego de sancionarse la ley, algunas provincias de nuestro país decidieron también definir sistemas PASO para las provincias. Aquí Silvana hizo un refresh, son 8 distritos de 24 los que todavía cuentan con PASO. Hay algunos que tenían PASO y derogaron o suspendieron su implementación, ¿no? Aquí menciono algunas provincias: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, en categoría internas, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, no son obligatorias, y la provincia de Santa Fe, ¿no? Aquí en nuestro país, la provincia
preexistentes a la nación, hay un gran federalismo, por lo tanto las provincias, para definir sus cargos provinciales, pueden adoptar el sistema electoral que deseen, y esto inclusive opera a nivel municipal en algunas provincias de nuestro país, por lo tanto, ¿no? Las provincias, para después en la placa número 7, entonces vamos al balance de su aplicación. En el 2011 no hubo competencia para presidente, es decir, esto de algún modo se vincula con el cuestionamiento, ¿no?, a la ley, porque ninguna de las candidaturas, de las listas que llevaban candidatos a presidente y vice, decidieron competir internamente. No se vincula con el cuestionamiento, simplemente una validación, ¿no?, esta elección primaria. En cuanto a las elecciones legislativas, en 2011 las listas de diputados con competencia interna fueron alrededor del 11%, en el 2013 las listas de diputados con competencia interna fueron un 28%, en promedio un 25% de las agrupaciones que se presentaron a la PASO no pasaron la elección general. Rápidamente, en la placa 8, en las elecciones de 2015, se dio la elección presidencial con menos candidatos desde 1983. Aquí hubo una suerte de ordenamiento de la oferta. En las legislativas, en promedio, un 25% de las agrupaciones no pasaron a la elección general y la cantidad de listas también cayó a su piso histórico. En cuanto a las elecciones legislativas, en 2015, las listas de diputados con un componente interno fueron de alrededor del 50%. Y hubo comportamientos muy estratégicos en una porción del electorado. Quienes votaron a fuerzas opositoras en las PASO de la elección presidencial de la ciudad y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego cambiaron su voto en la general, ¿no? Es decir, vieron esa encuesta, el resultado de esa encuesta que dio las PASO, y en función de eso apostó un gran porcentaje del electorado a una suerte de voto estratégico, ¿no? En 2017 las alianzas electorales en la placa número 9 y los votantes también mostraron un comportamiento muy sofisticado frente a la doble vuelta electoral que ofrecen las PASO, ¿no? En 7 distritos distintos, las generales revirtieron los resultados de la primaria, ¿no? Es decir, hubo una situación de reversión. Esto también es un dato interesante a tener en cuenta porque se vincula con el voto estratégico. Después, en la placa número 10, las elecciones de 2019, las más recientes, a nivel de fórmulas presidenciales no hubo competencia, y en cuanto a las elecciones legislativas, en 2019 las listas de diputados en competencia interna fueron de alrededor de un 22%. Este es el cuadro de situación. Otro de los aspectos que se mencionó, que es muy importante, tiene que ver con el tema de costos, ¿no? Digo, si no hay una genuina competencia y los partidos políticos encuentran un atajo para no competir, ¿qué sentido tiene hacer este tipo de esfuerzo, ¿no? Sobre todo porque son elecciones muy costosas. En el presupuesto 2019, para que ustedes tengan una idea, las elecciones costaron 7.821 millones de pesos, que en dólar a esa fecha eran alrededor de 200 millones de dólares. Las PASO representaban el 40% de ese costo general. Es decir, estamos hablando de un costo significativo, ¿no? Y después, bueno, una situación bastante particular porque casi el 20% de ese costo tenía que ver con impresión de boletas. Recuerden ustedes que aquí, a diferencia de México, tenemos plancha única, boleta única, sino boletas por partidos, y el Estado le da dinero a los partidos políticos para que impriman su boleta. Esto genera también algunas zonas oscuras, porque hay partidos muy pequeños, muy poco significativos, que en realidad parece que se forman solo para capturar fondos públicos en función de este beneficio que otorga el Estado, ¿no? Y vamos, para mí, a un dato que puede aportar algo en cuanto a percepción ciudadana sobre las PASO. Transparencia Electoral hizo en el 2017, debe ser casi la única encuesta que se hizo al respecto, hizo una encuesta en 2 distritos muy importantes, en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del padrón, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hizo una serie de preguntas acerca de cómo veía el ciudadano, el elector, el proceso electoral, si lo veía limpio, o diferentes preguntas, pero también preguntamos sobre las PASO, ¿no? Y esto es del 2017, es decir, son 2 años, 3,
y en realidad hay información para mí muy valiosa para el análisis. Esto está en la placa número 11, aquí está la ficha técnica, son 800 casos, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, y lo hicimos a través de un mecanismo IBR con la consultora Córdoba y Asociados, ¿no? Vamos a los resultados. Voy siguiendo las placas, en este caso la placa número 12, considera útiles las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En la provincia de Buenos Aires, 40% del padrón, dijo no el 60,8%, sí el 32,7%, ¿no? Y esto mucho se vincula con este atajo que han tomado los partidos políticos de evitar una competencia genuina, ¿no? Después, ¿considera que las PASO deberían seguir siendo obligatorias? El 58,4% dice no, y sí el 36,5%. En caso de que las PASO fueran obligatorias, ¿usted participaría? Esta es una pregunta de control para mí clave para analizar todo lo que tiene que ver con PASO. Reitero, en caso de que las PASO no fueran obligatorias, ¿usted participaría? Si puede resultar inclusive contradictorio con las preguntas, con las respuestas anteriores, pero en este caso dice no el 25% y sí el 65,9%, casi el 66%. ¿Qué deducimos, qué inferimos a partir de este resultado? Que evidentemente el malestar hacia las PASO tiene que ver con el atajo que han tomado los partidos políticos. La ciudadanía valora la iniciativa, pero si los partidos no se comprometen con una oferta electoral que realmente sea competitiva entre agrupaciones, candidatos y demás, la verdad es que la herramienta entra en crisis, ¿no? Entonces, hay mucha gente que le gustaría participar, pero no puede si el partido ofrece en una categoría una sola lista, como ocurrió en las categorías presidenciales, como les mencionaba recién. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito también con un nivel de competitividad muy alto, los porcentajes son muy similares a los de la provincia de Buenos Aires. Si las considera útiles, 58,1%, sí, 32,1%. Considera que las PASO deberían seguir siendo obligatorias, no el 57,2%, sí el 33,7%. Y por un caso de que las PASO no fueran obligatorias, usted participaría. En la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje se achica, tiene que ver con el 53,6%, ¿no? Bien, entonces, terminar y en tal caso estoy a disposición de las preguntas que ustedes quieran hacer. Me parece que hay un desgaste de la herramienta que tiene que ver con esta falta genuina de participación, un atajo que le han encontrado los partidos políticos. También hay que observar algunas, porque cuando se conforman las alianzas, los que habilitan la competencia son las estructuras partidarias que en realidad se eligen bajo condiciones bastante polémicas o cuestionables, que tienen que ver con la poca participación de los afiliados, y son ellos los que determinan el ingreso, ¿no?, a la competencia intrapartidaria, y a veces nos encontramos con que hay abusos en la letra chica de esos acuerdos, en donde establecen porcentajes, pisos, umbrales muy altos para después poder distribuir los cargos legislativos, por ejemplo, con Fórmula 2. Entonces, vemos que hay algunos impedimentos bastante polémicos y también en cuanto a la distribución de los recursos, ¿no? Me parece que son temas a tener en cuenta. Y después, para mí, un tema que es fundamental, que México lo debería tener en cuenta. Nosotros tenemos 4 o 5 provincias de nuestro país con un déficit democrático muy marcado, con sistemas electorales provinciales que son verdaderas trampas para la ciudadanía, y en esas provincias que ya tienen un déficit de competitividad electoral, el tema de la PASO refuerza los autoritarismos competitivos, porque les da a la autoridad gubernamental mayores elementos para poder condicionar la competencia, para poder inclinar la cancha aún más. Entonces, me parece que las PASO funcionan muy bien en los distritos competitivos, con cultura democrática, pero en los distritos que no tienen cultura democrática, ahí refuerzan los autoritarismos competitivos y presionan la competencia electoral. Cierro aquí y si les parece, bueno, a disposición.
Muchas gracias, Leandro. Muy interesante los datos que nos proponen sobre las encuestas, sobre los resultados electorales y que al final haremos una reflexión muy breve al respecto. Ahora toca el turno de escuchar a Arturo Espinosa Silis. Él es licenciado y maestro en Derecho, especialista en temas electorales, laboró en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es socio director de estrategia electoral, así como consultor en temas constitucionales y electorales. Imparte clases en Derecho Constitucional y Electoral en diferentes universidades del país. Ha sido ponente en cursos, conferencias, foros, seminarios y paneles relacionados con temas de democracia, elecciones y derecho constitucional, entre otros. Cuenta con publicaciones en temas electorales y constitucionales en México y en América Latina. Ha participado como observador electoral y especialista en justicia electoral con la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias, Arturo, por la coordinación de este evento, la coorganización con el Comité Directivo Estatal y por tu presentación. Bienvenido y muchísimas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a los invitados, al diputado Pablo Tonelli, a mis admirados y muy respetados Silvana y Leandro querido. La verdad es que les agradezco mucho por habernos acompañado. Y a ver, creo que nosotros siempre estamos abiertos a analizar y a debatir los temas que creemos que pueden mejorar nuestro sistema electoral, ¿no? Aunque creo que la propuesta que se hizo en Chihuahua de implementar unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, me parece, además de interesante, es una propuesta novedosa dentro del sistema electoral mexicano que ahorita voy a explicar cuáles son los puntos positivos que le veo. Y también es una propuesta que me gusta que venga desde lo local, ¿no? Ahora con todo este ataque hacia las instituciones que hemos sido testigos, con este cuestionamiento hacia las instituciones electorales a nivel local, creo que el que las entidades federativas sean laboratorios de nuevos mecanismos y nuevas herramientas de cómo fortalecer nuestra democracia, que además necesitamos ahorita fortalecer nuestra democracia a cualquier costa, que me parece que es muy interesante. Y sin duda el planteamiento es entenderlo a partir de lo que ocurre en otros países. A mí me gusta mucho, por eso tenemos el ejemplo de Argentina, el cual sin duda es muy útil. Tomé varias notas de lo que dijeron el diputado Tonelli, de lo que dijo Silvana, de lo que dijo Leandro, y voy a comentar algunos puntos, ¿no? A ver, primero creo que hay que entender que aunque las figuras pueden ser parecidas en diferentes países o pueden ser las mismas, en cada sistema electoral se tiene que hacer una adaptación particular. ¿Por qué? Porque cada uno tiene reglas y tiene mecanismos distintos. Yo he hablado muchas veces, he escrito sobre la democracia en América Latina, los sistemas electorales en América Latina, los sistemas de justicia electoral en América Latina, y lo que observo es que, aunque se parecen, cada uno atiende a las particularidades, al contexto, a las necesidades de la política, de la democracia de cada país, y eso me parece que es muy importante. Ahorita voy a comentar algunas diferencias, algunos temas que mencionaron que en Argentina han sido positivos o negativos y algunas diferencias que habría que entender a partir del sistema mexicano. Esto bajo el entendido que están en Chihuahua en una etapa en la que se está discutiendo y está analizando esta propuesta. Creo que sin duda sería un cambio sustancial en la democracia mexicana, pero también creo que sin duda atiende a uno de los pendientes más grandes de la democracia mexicana, que es la democratización de los partidos políticos. Llevamos al menos 8 grandes reformas de 77 a la fecha a nivel federal y muchas decenas de reformas a nivel local, y pocas son las que se han ocupado de la vida interna de los partidos políticos. La verdad es que eso nunca ha sido objeto, al menos central, de una reforma, y me parece que aquí lo que se está poniendo en el centro es eso. Creo que no podemos desconocer que al menos en México
lo que indican los estudios que se han hecho sobre mediciones de la democracia, hay un gran descontento con la democracia en general en el país, ¿no? A pesar de que hemos invertido mucho en construir nuestra democracia, en consolidarla, en irla fortaleciendo, el descontento ciudadano es muy grande y los partidos políticos son unas de las instituciones que más descontento generan entre la ciudadanía. En México, la ciudadanía está muy desapegada hacia la actividad política, hacia la actividad partidista, hacia la actividad legislativa. Todo lo que huela a política, la ciudadanía en general lo repele. Entonces creo que es un tema que se tiene que trabajar mucho, se tiene que fortalecer la relación ciudadanía-política en general. Y me parece, creo que esto lo dijo Silvana y es muy importante, los partidos, aunque en México no nos gusten, son la vía idónea para generar este vínculo entre ciudadanía y política. Aunque en México tenemos las candidaturas independientes, creo que ya hemos visto en las últimas elecciones que las candidaturas independientes no necesariamente son la respuesta a esta desafección de la ciudadanía con la política. No necesariamente generan un vínculo distinto al que se generan los partidos políticos. La verdad es que en México las candidaturas independientes han funcionado muy bien a nivel local, en ámbitos muy pequeños, y en ámbitos ya más grandes lo que tenemos es quienes no están descontentos con lo que ocurre en los partidos políticos. Lo que pasa es que se pasan a las candidaturas independientes, pero tenemos las más prácticas. La verdad es que la obtención de apoyos ciudadanos en el pasado proceso de 2018 lo que reflejó es eso. Hay las mismas prácticas poco democráticas y las mismas simulaciones en las candidaturas independientes que hay en los partidos. Ahora, hablando de partidos políticos, me parece que al día de hoy, ¿qué es lo que tenemos en los procesos para seleccionar las candidaturas de los partidos políticos? Sin duda, en prácticamente todos los partidos políticos, la designación de candidaturas es un tema cupular. Quien controla el partido, quien dirige el partido y el grupo de los que dirigen y controlan al partido son los que tienen secuestradas las candidaturas, son los que las deciden. En algunos partidos, depende cómo esté configurado, hay partidos que están más cohesionados y más en ese sentido, hay otros que están más divididos, entonces las candidaturas son un reparto, es un botín político que se reparte y con el cual inclusive se negocia y en ocasiones se lucra, ¿no? La verdad es que al día de hoy un ciudadano que busque acceder a un partido político con el objetivo de tener un cargo de elección popular es una utopía prácticamente, ¿no? Las candidaturas no se hacen así. Anteriormente en algunos partidos había procesos democráticos para seleccionar a sus candidaturas. Hoy en día me parece que en prácticamente todos esos se han perdido. Yo no recuerdo muchos procesos democráticos en los que realmente haya una verdadera competencia por la candidatura al interior de los partidos políticos. En unos se han intentado hacer, pero aquí viene el otro punto. Las precampañas y los procesos internos se han vuelto una simulación. Realmente lo que ocurre es, el partido ya decidió quién va a ocupar la candidatura y se inscriben 1 o 2 personas ahí para poder simular una contienda interna y sobre todo que se puedan usar tiempos en radio y televisión, que se puedan hacer actos de precampaña más abiertos, pero realmente lo que tenemos hoy en día es que las precampañas se usan para hacer campaña anticipada. Eso es la realidad y no lo podemos negar, hay que atenderlo, ¿no? Y desde ese punto de vista, la verdad es que me parece que los partidos se ven como organizaciones cupulares en las que la ciudadanía no tiene incentivos para pertenecer a un partido político. México es un sistema de partidos políticos fuerte, a diferencia del argentino, en el cual hay esta multiplicidad de partidos políticos, como mencionaban Silvana y Leandro. En México no, en México tenemos un proceso para crear nuevos partidos políticos, se tienen que cumplir ciertos requisitos de ley, los procesos para crear partidos políticos se abren únicamente cada 6 años, ahorita a nivel federal y en muchos estados a nivel local están concluyendo o están en las etapas definitivas de ver qué organización ciudadana sí lo consiguió, y hay requisitos que aunque parecen no tan complicados, realmente sí lo son. A nivel federal necesitan tener más de 230,000 apoyos ciudadanos, necesitan realizar
o 20 asambleas estatales o 200 asambleas distritales, y necesitan cumplir con un sinfín de requisitos. Es decir, para poder tener un partido político en México ya hay varias barreras. Y después está la barrera para conservar el registro, ¿no? Necesitas al menos 3% de la votación para que este registro lo mantengas después de las elecciones. Claro, una vez que eres partido político, tienes un buen catálogo de prerrogativas que recibes, porque no solamente es el financiamiento público para gastos ordinarios, es el financiamiento para gastos de campaña, el financiamiento para actividades específicas, los tiempos de radio y televisión, las prerrogativas postales o telegráficas. La verdad es que recibes además posiciones dentro de la autoridad electoral, ¿no? La representación dentro de las autoridades electorales, y si te constituyes como partido político a nivel nacional, tienes el pase directo para acreditarte a nivel local dentro en el sistema electoral local. Entonces, aunque sí es difícil lograr tener un partido político, constituir un partido político, ya una vez que lo tienes muchos apoyos y tienes condiciones para poder competir. Ahora, en este sentido, sin duda lo que ha pasado es que los partidos políticos se han alejado de la ciudadanía y no han generado incentivos para que haya un vínculo entre la militancia y la dirigencia, para que el militante, digamos, común de todos los días de a pie pueda acceder a un cargo, a una candidatura, aunque la trabaje a lo largo de su vida. La verdad es que con los procesos de selección que hay. Ahora, dentro de la propuesta que se hace en Chihuahua, yo veo las siguientes cuestiones. Primero, por un lado, el tema de la constitucionalidad. A mí me parece que es un tema, yo sí lo veo que sea constitucional, si bien choca con el principio de autodeterminación de los partidos políticos. Yo creo que no hay ningún impedimento para que a nivel local se establezca un sistema de elecciones primarias. Es decir, esta libertad configurativa que la Corte ha determinado para las entidades federativas para regular ciertos aspectos del sistema electoral, me parece que aplica en este caso, porque ni el artículo 41 constitucional ni el 116 constitucional establecen cuáles son los mecanismos o las vías para que los partidos elijan a sus candidaturas, ¿no? Siempre y cuando este principio de autodeterminación, me parece, siempre y cuando permitas que el partido decida ciertos aspectos de quién se va a postular, cómo se van a llevar a cabo, digamos, hay que cuadrarlo en este sentido, no hay que respetar eso, pero si se respeta eso, creo que es un tema constitucional. Después de ello, creo que es importante señalar el tema de paridad. Creo que en México tenemos una regla de paridad al 50% en las candidaturas. Todos los partidos la deben de respetar. Me parece que esa regla tiene que ver con cómo se respeta. Ahí creo que habría que establecer lugares reservados, o habría que establecer, mediante estos bloques de competitividad que ya tenemos, que en ciertos lugares las candidaturas o las PASO serían únicamente para mujeres y en ciertos lugares únicamente para hombres. Yo creo que habría que hacer compatibles las PASO con eso. Y por último, también me parece que podría entenderse que choca respecto de la reelección. Yo lo que veo, y con el ejemplo de otros países en elecciones primarias, yo creo que fortalece la reelección, porque al día de hoy la reelección de un diputado, una diputada, de un alcalde, está totalmente en manos de la discrecionalidad de los partidos políticos. Los partidos son los que deciden si se puede reelegir o no se puede reelegir, pero creo que en este caso sería la ciudadanía quien diría si ha hecho un buen trabajo como para que vuelva a contender por el mismo cargo. Eso me parece un poco más plural y un poco más democrático. Finalmente, para hablarlo, allá hablaban de Leandro, el diputado Tonelli, Silvana, mencionaron que debilita los partidos. Yo creo que en México no necesariamente tendrá que pasar eso por este esquema de cómo se constituyen los partidos políticos en México. Ahí hay una gran diferencia en los sistemas electorales. El traer una figura de un sistema electoral ajeno, creo que no siempre
no siempre implica que vaya a tener los mismos efectos en otro sistema electoral, porque las reglas son distintas en uno y otro. Entonces, en este caso, no estoy tan seguro que las primarias debiliten a los partidos políticos. Yo creo que, al contrario, con lo que tenemos en México, podrían propiciar que haya más competencia interna por las candidaturas y que las candidaturas se pluralicen un poco más, ¿no? Se quedaría en manos de la ciudadanía elegir. Sí creo que esto puede incentivar un poco el vínculo entre ciudadanía y partidos políticos, porque se vería como una vía real los partidos de acceso a los cargos de elección popular, porque al final lo que te estás jugando es que es la propia ciudadanía quien elige quién quiere que sea el candidato en un partido y otro. Creo que podría tener diferentes efectos. Finalmente, en el tema de la participación ciudadana, también se habló ahí de que en Argentina tienen elecciones múltiples en diferentes momentos y eso lo hace muy cansado para la ciudadanía. Creo que aquí en México no ocurriría eso porque tenemos un sistema de concurrencia de las elecciones. Es decir, aquí hemos buscado homologar calendarios para que todas las elecciones se lleven a cabo en el mismo año, en la misma fecha y no haya elecciones dispersas. Entonces, creo que esto también podría haber una homologación. Por último, y esto lo digo por una tendencia que hay, es muy cierto lo que se mencionó de que, sin duda, las PASO incrementarían los costos electorales. Y lo digo no como algo malo, a mí me parece que las elecciones tienen un costo y siempre y cuando sea para fortalecer la democracia, para fortalecer los procesos participativos, se tiene que pagar ese costo. Creo que ahora, en tiempos de pandemia y de COVID, forzosamente las elecciones se volvieron más caras, aunque lo queramos ver distinto, aunque intentemos verlo distinto forzosamente, pero lo digo para que lo tomen en cuenta, porque mientras en todo el país hay una ola reformista para tratar de debilitar los sistemas de organización electoral con el pretexto de ahorrar recursos, esta es una reforma que me parece novedosa, que me parece que fortalece la democracia interna de los partidos políticos, que pone su centro en la vida partidista, lo cual creo que ya vamos de gane, que se dé el debate sobre la vida partidista, algo que no ocurre en este país y algo que parece ser intocable. Ahora, esta semana que se anuncian intentos de coaliciones o pretensiones de coaliciones y demás, creo que siempre la vida interna de los partidos políticos está muy lejana de la ciudadanía, está muy lejana de la vida democrática. Creo que esta reforma es interesante, pero sí hay que considerarlo que mientras en todo el país se busca reducir costos en las elecciones, esta sería una reforma que, si se busca que las autoridades electorales sean quienes organicen, al menos esto tendrá un costo, ¿no? Organizar elecciones primarias para todos los partidos tendrá un costo. Ya lo hemos visto cuando la autoridad electoral ha organizado las elecciones para las dirigencias de partidos políticos, como ocurrió con el PRD, como se buscó ahora nuevamente para el PRD, como se pretendió para Morena. Pues todo eso tiene un costo y hay que estar consciente de ello, ¿no? Creo que si es para fortalecer la democracia, si es para tener apuntalar y consolidar lo que hemos construido a lo largo de años, creo que vale la pena y se justifica, pero sí hay que estar consciente de ello. Estas serían como mis reflexiones en torno a la propuesta y en torno a cuáles son los aspectos principales que se buscan. Muchas gracias. Salió rojo. Muchísimas gracias, Arturo. ¿Me escuchan? Si me permiten, haré un breve resumen de lo que aquí muy interesantemente han explicado y pasaré algunas preguntas generales que tenemos, que nos han hecho llegar. Primero, pues agradecer al diputado Pablo Tonelli toda la explicación que nos ha dado sobre la transformación legislativa que se ha tenido allá en Argentina y que eso nos ayuda a tener en consideración para tomar algunas cosas acá en Chihuahua sobre la propuesta que se hace. El diputado Tonelli se tiene que retirar, nos avisó con el debido tiempo. Nada más que quisiera relacionar algo con lo que inició el diputado y que es una de las críticas que hay acá actualmente a la iniciativa, sobre el tema de la violación que podría existir
con las elecciones primarias en la vida interna de los partidos políticos. Él tiene una opinión personal al respecto, pero jurídicamente, si nos pudiera compartir qué fue lo que determinaron en su caso los tribunales, si es que se impugnó esa parte cuando se implementó las elecciones primarias. Si le queda tiempo, diputado, le agradeceríamos esa reflexión. Con mucho gusto, Carlos. Lo cierto es que aquí en la Argentina no ha habido impugnaciones formales, al menos, y traducidas en presentaciones judiciales respecto de esta particularidad. Eso no obsta a que yo personalmente tengo una opinión un poco crítica y por eso preferiría el modelo de la primera ley que rigió en la Argentina, de acuerdo con el cual en la interna de un partido político solo podían votar sus afiliados y los independientes. Pero en fin, son elecciones a realizar. Lo último que quisiera señalar antes de tener que desconectarme, lamentablemente, y de agradecerles una vez más la posibilidad de participar, es algo que dijo Arturo recién al final y que me parece muy importante y que se refiere al calendario electoral. Arturo señaló que en México el calendario electoral está unificado y la fecha es una sola para todas las elecciones. Esto no ha sido así, no es así en la Argentina, y yo creo que en buena medida esa cierta resistencia o esa cierta desaprobación de las PASO tiene que ver con la enorme extensión de nuestro calendario electoral. Nosotros en 2019, por ejemplo, empezamos con elecciones en marzo en alguna provincia y terminamos con las elecciones nacionales en octubre. Y podríamos haber terminado en noviembre si hubiera habido segunda vuelta. Fíjense ustedes que en la Argentina la elección presidencial es el tercer domingo de octubre y las PASO tienen que ser el segundo domingo de agosto. Quiere decir que en junio hay que presentar candidaturas para las PASO y de alguna manera ya empieza en junio la campaña electoral, que puede extenderse hasta octubre si la elección presidencial, en caso de que sea el año de elección presidencial, se resuelve en primera vuelta, o puede terminar en noviembre si hay segunda vuelta. Esto es demasiado, es mucho tiempo. El electorado, me parece a mí, ha dado muestras de cansancio y eso ha conspirado contra la aceptación popular de las PASO. Aprecio que en el caso de México sería distinta la situación por esa unificación del calendario al que se refirió Arturo y que me parece que es un detalle no menor para tener en cuenta. Porque, insisto, me parece que en nuestro caso una de las mayores quejas del electorado es esa, la enorme extensión de la campaña. De modo que, para terminar y saludarlos a todos, yo les diría que a la hora de instaurar las PASO, vean bien lo del calendario para que la extensión que implican las PASO previa a las generales sea la mínima posible dentro de un sistema armónico a fin de no extender demasiado el calendario. Y bueno, dicho esto, les pido muchas disculpas, pero tengo otro compromiso. Les agradezco enormemente, quedo a disposición para seguir la conversación de manera pública o privada cuando ustedes lo consideren y para ayudarlos en todo lo que modestamente pueda hacer. Muchas gracias. Gracias, diputado, que esté muy bien. Gracias por su participación. Bueno, respecto de la participación de Silvana, a mí me pareció, por supuesto, todas muy interesantes y en el caso particular de ella, las diferencias específicas que hace de la iniciativa. Yo agradezco mucho a Silvana que haya tenido esa oportunidad de leer la exposición de motivos, los puntos que se plantean en la misma. Algunas diferencias importantes que ella ya mencionaba. En Argentina, por ejemplo, se establece un mínimo, un umbral para poder participar en las elecciones generales, obtener un mínimo en las primarias. Acá no hay ninguna limitación al respecto, que algunas personas que han comentado que sería necesario, bueno, poner ese límite, ese umbral mínimo. También acá el financiamiento privado de los partidos políticos es un porcentaje muy pequeño.
En la iniciativa se propone aumentar el financiamiento privado, no el financiamiento público, para que las precandidaturas, toda vez que tendrían que promocionarse ante un electorado o un número mayor de personas, pues tendrían un mayor gasto. Entonces, hay una propuesta de aumento, que también eso estaría probablemente en litigio, porque hay una regulación nacional sobre el tema del financiamiento en México. El tema de la paridad, que es un tema que ya está contemplado en la legislación y que las primarias, por supuesto, no lo excluye. Se tiene que seguir cumpliendo porque además es una disposición en México ya constitucional y muy determinada ya por las autoridades electorales. Una diferencia también es que allá en Argentina la propuesta se hace, o las pasos son para todos los cargos de elección popular. Acá, en esta primera parte, en esta primera propuesta, solamente se contemplan cargos ejecutivos. Entonces, son algunas diferencias importantes que se tendrán que tener en cuenta. Respecto de la participación de Leandro, nos aporta datos, números sobre los resultados que se han obtenido y las encuestas, que eso arroja también una importancia muy interesante. Bueno, perdón, me regreso un poco a lo que decía Silvana sobre el tema del estrés electoral, que creo que esa parte en México se podría reducir un poco, por lo que ya comentaba Arturo y que también lo comentó el diputado Tonelli, con la implementación de un calendario homogéneo para las elecciones nacionales y estatales. Creo que eso ayudaría a reducir un poco el estrés electoral al que estarían sujetos los ciudadanos. Y bueno, decía de Leandro los resultados que nos presenta ya respecto a las elecciones, los datos de las encuestas, que son muy ilustrativos, y una crítica particular que hacían acá, o que se hace acá la iniciativa o del sistema que se pretende implementar, comparándolo con el argentino, es precisamente una de las críticas es que en la última elección presidencial, que es la que más presente se tiene acá, haya habido precandidaturas únicas. Entonces, eso refieren que es una simulación o que se pierde el objetivo de las elecciones primarias. En el caso de Arturo, nos hacía algunas reflexiones muy importantes sobre la necesidad de democratizar los partidos políticos, lo que pasa con las candidaturas independientes, que también en algunos casos se ha desvirtuado la figura con el objetivo que fue creada, y algunas reflexiones jurídicas sobre la constitucionalidad de la iniciativa, que ese es un tema que ha sido muy cuestionado acá en México, toda vez que tenemos un sistema electoral nacional y tenemos leyes generales, se cuestiona la posibilidad de que a nivel estatal se pueda implementar las elecciones primarias. Eso son algunas de las reflexiones generales con las que yo me quedo. Tenemos unas preguntas generales que de alguna manera ya las han contestado, pero que aquí yo no las diría a alguien en particular. Si alguien lo quiere contestar, con muchísimo gusto. Aunque creo que por lo que han expuesto, por ejemplo creo que si nos pudiera ayudar a contestarla Silvana. Nos dice, el objetivo central de esta reforma es que las elecciones sean un proceso mucho más democrático al momento de que los ciudadanos puedan participar en las elecciones internas de los partidos para elegir quiénes serán las candidatas y los candidatos. Pero preguntan de manera concreta, ¿cuáles son las ventajas de que los candidatos sean electos por los ciudadanos y no solamente por las dirigencias o los órganos de los partidos o los militantes de los partidos políticos? Hola. Hola, se escucha. Carlos. Carlos, se perdió la voz. A ver, ¿se escucha ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, bueno, ¿cuáles son las ventajas de que los candidatos sean elegidos por los ciudadanos en general? Y si eso va a generar realmente un acercamiento
de los partidos políticos con los ciudadanos? Son, digamos, dos preguntas que están directamente relacionadas. Si nos pudieras ayudar con esa pregunta que nos hacen ciudadanos de una organización acá que se llama COSIR. Uh-huh. Bueno, sí, en esto hemos desarrollado un poco todos. Creo que es una excelente pregunta para hacerse. Nosotros como que tenemos estas dos visiones, observamos que hay poca oferta por parte de los partidos políticos en la competencia interna y si miramos, yo dividiría la participación ciudadana por un lado, que es presentarse elección, a votar, a emitir su sufragio, a participar. O sea, el objetivo es que puedan elegir dentro de las ofertas internas y ir decidiendo. Pero, por supuesto, tiene esta contracara de que esa oferta es escasa en muchos de los casos y que, en definitiva, es un pasaje de una elección a otra sin mayor posibilidad de decidir finalmente dentro de esa oferta. Entonces, allí queda como un planteo, porque en definitiva por ahí para colisionar o para mejorar la oferta partidaria y cohesionar ciertas alianzas preelectorales, las PASO resultan, y allí la intervención de los ciudadanos, que aquí es obligada, porque las elecciones son obligadas por la Constitución, y eso se traslada a las PASO, y bien lo plantearon si deben o no ser obligatorias. Lo que hace, como lo mencionaba, es disminuir la posibilidad de elegir a los propios, ¿no? A los que son afiliados, militantes y dedicados. Entonces, realmente, si me dicen, tal vez me inclinaría a pensar de que no hay mayores ventajas en ese aspecto para el ciudadano. Muchas gracias, Silvana. Acá en Chihuahua también se contempla en la iniciativa la posibilidad de que las elecciones primarias y también en su caso las generales, pero particularmente las primarias, se puedan realizar mediante el voto electrónico. Ahí nos preguntan qué ventajas tenemos o beneficios con el voto electrónico, y me adelanto con otra pregunta, que eso ya lo ha abordado de alguna manera Arturo, que tiene que ver si esta iniciativa no se contrapone con lo que establece el artículo 41 de la Constitución, que establece el derecho de autonomía de los partidos en cuanto a su organización interna y su operatividad, y que si el Congreso del Estado tiene la facultad de regular la vida interna de los partidos políticos nacionales. Ahí, no sé si se escuchó la pregunta y si alguien de ustedes nos quisiera contestar. Sí. Bueno, sí, claro. La escuché. ¿Te parece, Silvana, avanzo, te parece? Sí, claro. Bueno, me parece que el tema de la tecnología en los procesos electorales es algo que, ya está entre nosotros, ¿no? Me parece que inclusive la era COVID-19 va a acelerar algunos procesos que tienen que ver con evitar lo que yo llamo el manualismo electoral, que son los procesos tradicionales de América Latina, en donde los elementos esenciales son el acto presencial, en donde el elector va al centro de votación y con respaldo físico, ya sea papel, boleta única o boleta partidaria, deposita su voto y así sigue el proceso, ¿no? Me parece que ese sistema va a ser revisado. De hecho, México va a incorporar el voto electrónico para los residentes en el exterior. Me parece una medida muy interesante, porque la tecnología es una aliada de los procesos electorales, obviamente siempre y cuando se la aplique en un contexto de apego a la integridad electoral, ¿no? Me parece que además el voto electrónico podría disminuir la crítica que se le hace a las PASO
acerca del costo que tienen. Yo les comentaba recién que representan ni más ni menos que el 40% del presupuesto para un proceso electoral. Entonces, me parece que el voto electrónico podría reducir ese porcentaje significativamente, ¿no? Inclusive me parece que también el voto electrónico es un instrumento súper valioso para los procesos electorales internos de los partidos que tienen que ver con definición de cargos partidarios. Recordemos que en estos procesos vota muy poca gente y en cambio con la posibilidad de votar vía remota a través de un celular o a través de voto electrónico podría acrecentar la participación. Por lo tanto, me parece que son instancias que por lo menos merecen ser consideradas, ¿no? Y después, bueno, coincido con las apreciaciones que se han dicho aquí, con el tema de la campaña anticipada, a veces la superposición, decía Tonelli, ¿no? La superposición del proceso electoral provincial con el calendario nacional hace que las cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de campaña se torne difícil de controlar, porque nunca se sabe si la campaña proviene puntualmente del distrito que realiza elecciones a nivel provincial o si se liga también al proceso nacional. Esto debilita los controles y, claro, y el gran problema, esto de padecer un proceso de elecciones permanente, ¿no? Este es un problema que genera mucho hastío de parte del elector, esto de prácticamente tener elecciones todos los años, ¿no? Con procesos electorales muy prolongados. Muchas gracias, Leandro. Bueno, para ir cerrando, ahorita si nos pudiera Arturo, nada más reforzar lo que ya comentó sobre el tema de la constitucionalidad y si los congresos de los estados tienen facultades para regular, digamos, la vida interna de partidos políticos nacionales, o sea, no solamente de partidos estatales, sino a partidos nacionales. ¿Qué tan válido, qué tan constitucional y legal sería esa parte? Y bueno, Leandro ya nos comentaba sobre algunos estudios, pero tenemos una pregunta sobre: ¿se tiene la certeza de que un proceso electoral como este, es decir, las primarias, es realmente lo que ayudaría a que la ciudadanía tenga una mejor percepción de las instituciones? ¿Hay algún estudio que nos permita saber que esta forma de elecciones primarias es una parte de la solución de la crisis que enfrentan los partidos políticos actualmente? Y en el chat, y yo creo que eso nos lo podrían contestar de mejor manera nuestros compañeros de Argentina, dice Patricia De Vita, comenta que a nivel subnacional en Argentina hay un ejemplo de lo que no hay que hacer en cuanto a las PASO, que es la provincia de La Pampa. No sé si hay algún tema particular ahí que lo ponen como que no es un buen ejemplo. Y bueno, con estas cuestiones estaríamos cerrando. Si ustedes nos ayudan a comentar sobre estas preguntas que nos realizan. Arturo, sobre el tema de la constitucionalidad, y Leandro sobre los estudios, que también ya lo ha comentado de alguna manera, y no sé si el tema del ejemplo de la provincia de La Pampa, que si lo pudiera o lo conociera Silvana, que nos los pudiera comentar, y con esto estaríamos cerrando esta interesante plática sobre las PASO. Perfecto, Carlos. Si quieres empiezo con el tema de la constitucionalidad. A ver, yo realmente, o sea, sí puede haber. Habría que interpretar los alcances del principio de autodeterminación de los partidos políticos, pero yo creo que implementar las PASO a nivel local me parece que no lo vulnera, no le está imponiendo candidaturas, no, simplemente le está diciendo que tiene que llevar a cabo un proceso de selección de candidaturas determinado. Habría que ver hasta dónde eso choca. Yo creo que eso es algo que la Corte tendría que decidir. Yo veo que en una interpretación amplia, en una interpretación también favorable a ciertos principios democráticos, es válido.
El tema de si los congresos locales tienen facultades, claro, porque están regulando la selección de candidaturas locales, no están regulando las federales. Digamos, las PASO operarían, y lo dice claramente la iniciativa, para la gubernatura y para los ayuntamientos, para las presidencias. Entonces, me parece que, por supuesto, que tienen toda la competencia del mundo para hacerlo. Y yo nada más quisiera hacer un comentario muy breve respecto al voto electrónico y respecto de lo que se dice de la participación ciudadana y de los incentivos. Hay algo muy importante. A mí me gusta, y lo dije, que se empiece desde lo local, y me gusta que sea una propuesta local innovadora, porque yo siempre he visto a las entidades federativas como laboratorios democráticos. Es decir, hay ciertas figuras que, aunque hayan, y lo vuelvo a repetir, aunque hayan sido exitosas o hayan fracasado totalmente en otros países, nunca sabemos si en nuestra democracia serán útiles o no. Los sistemas democráticos son trajes a la medida que atienden a contextos y a particularidades de cada país. Eso lo vemos en el camino democrático de México de 77 a la fecha. Cada reforma ha atendido un contexto político, social, muchas veces económico particular. Y creo que el voto electrónico, que se haga, que se empiece a hacer pruebas en elecciones primarias, me parece muy acertado. Creo que es un medio idóneo en donde puede probarse. Y el tema de la participación ciudadana, pues me parece que, aunque los estudios indiquen que son favorables o no son favorables para la participación ciudadana, no lo sabremos. En nuestra democracia se puede comportar de una manera distinta. Nos pueden dar una guía de lo que funciona o no, pero creo que la adaptación que se haga, y de ahí el análisis y el trabajo legislativo minucioso que se haga, dependerá mucho el éxito de esta figura novedosa o no. A lo que yo voy es, no porque en otro país haya funcionado o no haya funcionado, habría que descartarla. Yo creo que si nosotros consideramos, a partir de todos los elementos que hay, que fortalece la democracia en los partidos, y si es lo que buscamos, yo creo que habría que ver, y siempre habría que hacer ajustes de tuercas posteriormente, o si de plano no es favorable, pues después se ve que no es favorable. Pero sí creo que lo que se debe de buscar es un tema de fortalecer la democracia en los partidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Las conclusiones finales de Leandro y de Silvana, antes de que se me pase también, y que si ellos nos pudieran comentar alguna reflexión general muy rápida. Una de las críticas que hay acá a la iniciativa es que los demás partidos políticos podrían mandar sus estructuras partidistas para que elijan al candidato más del partido opositor. Esa es una crítica que se ha hecho acá. Los iniciadores han dicho que ese tema se resuelve con el tema de la que cada partido tiene que estar preocupado por un porcentaje de votación. Una crítica mucho y de los partidos políticos en que les preocupa que otros partidos políticos con mayor estructura pudieran mandar un cierto porcentaje de electores o dirigirlos para que votaran por las candidaturas más débiles, por decirlo de alguna manera. Entonces, agradecería las reflexiones finales de Leandro y de Silvana, por favor. Silvana, voy yo o vos, como quieras. Bueno, menciono algún tema respecto, ¿se me escucha bien? Sí. Que no sé si Sí. ha estado saliendo la imagen. Bueno, en fin. Quiero hacer alguna apreciación allí que Arturo ha mencionado respecto a la votación electrónica, siempre mirando desde la cuestión técnica y vinculado a la simultaneidad. Si el instrumento de votación es similar al margen de que tiene las categorías separadas, bueno, esto desde la mirada ciudadana está bien para el elector. El tema es que se decida un instrumento diferente para la elección estadual. Allí nosotros no recomendamos ese tipo, lo que nos llamamos elecciones concurrentes, ese tipo de diferencias, ¿no? Es decir, que
para el mismo acto electoral, en la misma fecha, concurran dos instrumentos de votación diferentes. Sí, me parece importante también lo que menciona Arturo de una experiencia subnacional previa. Aquí fue así, por eso mencioné el caso de Santa Fe. Entonces es bienvenida la posibilidad de esta iniciativa en Chihuahua, que entiendo, no sé, Carlos, es pionera, digamos, no se ha dado todavía en México, así que siempre está bien, y comparto también con Arturo que hay que seguir adelante, que hay que ponerle recursos al tema electoral, sin dejar de medir estos impactos que tienen que ver con los costos y que tienen que ver con las experiencias de otros países, pero que no de ninguna manera intenta bajar las buenas intenciones que tiene el proyecto, que es mejorar la democracia interna, que obviamente todos coincidimos que es necesario en todos lados, no solamente en México, ni en el estado de Chihuahua, ni en determinado partido político. Luego, puntualmente, la consulta de Patricia de Vita respecto de La Pampa, que lo podemos conversar luego con ella, es una sugerencia y no sé hacia qué lado apunta, pero entiendo que en La Pampa son internas, no son primarias, son conocidas como IASO en realidad, porque son obligatorias para los partidos, pero no para los electores. Entonces ella, entiendo, sugiere que no sean así, sino como están planteadas. No tienen una pequeña diferencia respecto de esto, que tiene que ver con la no obligatoriedad para los electores. Así que bueno, te dejo tus comentarios y cualquier inquietud que surja, intervengo nuevamente. Leandro. Perfecto. Bueno, aprovecho para ir cerrando entonces. Gracias, Arturo, por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias al PAN. Silvana, bueno, Tonelli, bueno, un gusto compartir este panel. Yo lo que creo es que, bueno, hay que ser muy cuidadosos porque, incluso, insisto con lo que dije en mi intervención al final, me da la sensación que en distritos con déficit democrático, las primarias podrían reforzar los autoritarismos competitivos, ¿no? Esto que decían recién en una pregunta, las maquinarias electorales, si están muy aceitadas en distritos no competitivos, puede pasar que coopten la herramienta de la primaria y por lo tanto eliminen la capacidad emancipadora, si se quiere, que tienen las primarias desde la perspectiva ciudadana, ¿no? Me parece que ese es un tema conceptual a tener en cuenta, y lo que pasa en La Pampa pasa en otras provincias de nuestro país. Hay un puñado de provincias que tienen un déficit democrático muy marcado y bueno, y se lesionan derechos políticos de argentinos y argentinas en estas provincias. Esto es muy conocido. Estamos casi a 10 años falta un año nada más para que se cumplan 10 años de la aplicación de las PASO en la Argentina. Me parece que amerita un gran trabajo colectivo de las organizaciones que entienden en materia electoral de nuestro país, justamente para hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo funcionó la herramienta a nivel nacional, pero sobre todo a nivel subnacional, ¿no? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Estaríamos cerrando y ya queda abierto si alguien quiere agregar algo más y si no, pues estaríamos cerrando. De antemano, agradecer muchísimo. La verdad es que con este tema que es totalmente novedoso en Chihuahua, nos ayuda a tener mayor conocimiento, nos ilustra mucho sobre lo que implica tener unas elecciones PASO. Entonces, veremos qué pasa en el órgano legislativo, si se aprueba o no la iniciativa, pero creo que la participación de ustedes nos ayuda a tener mucho más, porque se han dicho muchas cosas de lo que sí son las PASO y de lo que no es.
unas por desconocimiento, quizá otras de mala fe, otras quizá también de buena fe, pero esto nos ayuda a tener mucho más información. Así que agradecerles muchísimo su participación. Sí. Sí, hay una cuestión allí que tiene que ver que, bueno, lo expresé, pero también se consultó y se dijo muchas veces. Creo que una de las cuestiones que sí deben tener en cuenta, ya que están en el proceso de redacción, es que, porque todos coincidimos en que en definitiva la cuestión de cúpulas persiste, ¿no? Este objetivo que figura tantas veces, esta cuestión de deseo aspiracional de que eso mejore, más allá de lo que tiene que ver con la mejora la participación ciudadana, sino mayor participación política por parte de los militantes, de quienes están vinculados a partidos políticos, tengan la oportunidad de ser candidatos. Creo que, si no me corregís, Carlos, apunta a eso. Generar instancias donde directamente pudieran inscribirse ante la justicia y luego ser, en todo caso, invalidados por el partido por alguna razón, y no al revés, donde esa aprobación previa, ese registro o esa decisión de no abrir el juego a primarias por parte de las cúpulas deba ser acatada por las facciones, ¿no? Sean afines o disidentes. Entonces, generando tal vez esto, creo que corregiría esta distorsión que hace que finalmente no sería tan gravoso poner una decisión de listas únicas, sino la imposibilidad de poder presentarse por parte de algún partidario, más allá de solamente en estos casos de partidarios, ¿no? Que aquí en Argentina hemos tenido algún caso que ha llegado a judicializarse por negación de inscripción o de registro hacia una facción que pretendía presentarse a elecciones de diputado nacional. Lograron, por supuesto, presentó los avales y la justicia terminó avalando esa candidatura, pero para evitar esa instancia, que además demora, porque termina demorando todo el proceso, sugiero que esta cuestión se tenga claro, porque esto sí sería algo interesante y un desafío que nos toca de nosotros continuar con esta regla, con este sistema, ¿no? de democracia interna. Muchísimas gracias, Silvana, por la recomendación y que acá se pueda analizar esa propuesta en concreta que haces. Muchísimas Carlos, gracias. Sí. A mí, por último, ya nada más para concluir, me gustaría sí señalar que creo que el momento que vive el país, y en general que vive la democracia en el mundo, requiere que como partidos políticos, como legisladores y legisladoras, de manera muy responsable, busquemos el fortalecimiento de la democracia. A lo mejor los detalles técnicos de cómo hacerlas que funcionen mejor o no, eso es una cuestión de una precisión, de un trabajo legislativo muy preciso, de un estudio muy detallado que siempre se puede hacer, pero que siempre se busquen mecanismos para fortalecer las democracias en todos lados. Creo que ahorita es un momento en el que es muy importante que busquemos construir en ese sentido, y sobre todo en el caso mexicano, que llevamos varios años construyéndola, y me parece que hemos tenido algunas regresiones democráticas los últimos años, con ciertas reformas, con ciertas acciones, digamos. Creo que es un momento importante para eso, y yo en principio veo como que, nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero veo que esta puede ser un mecanismo en el que puede fortalecerlo desde adentro de los partidos políticos. Estamos de cara a unas elecciones muy importantes y necesitamos partidos políticos fuertes. Entonces hay que pensarlo con esa visión, a mi parecer. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Silvana, a Leandro. Como siempre es extraordinario escucharlos, son grandes expertos de las elecciones. Y muchísimas gracias a ti, Carlos, y al PAN. Gracias. Bueno, igualmente me despido, Carlos. Muchísimas gracias, Arturo, por tus palabras. También sos nuestro referente en temas y estrategia electoral. Y un abrazo desde el equipo de IDEMOE a los colegas. Y muy enriquecedora la charla. Nosotros también estamos en este tema, ¿no, Leandro? Veremos qué sucede para el 2021. Es así. Gracias a todas y a todos. Y bueno, y a disposición como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Que estén muy bien. Adiós.
Adiós. Gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias. Bye. Gracias, Fernanda. Gracias al equipo que nos apoyó en la parte técnica. Muchas gracias.